Bienvenidos a Camino a la Verdad. Hoy nos convoca la parashá Shlach Lecha, que significa envía de parte tuya. Primero hacemos nuestra bendición para poner todo en manos del Padre y del Espíritu Santo y no en manos de esta servidora. Bendito seas tú, Padre Dios, nuestro Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos. Nos has dado el camino de salvación a través de Yeshua, el Mesías. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav veasher natar lanu haderech Yeshua vemashiach Yeshua. Esta es la bendición que recibimos, este enviado. Shlach Lecha, envía de parte tuya. Shlach Lecha, Yeshua Lecha, es el enviado, el que envía tu salvación, tu Mesías. Este es nuestro Padre que nos envía a Yeshua. Y aquí esta es la sombra profética en la Torá. Dice, y después movió el pueblo de Hazerot y asentaron el campo en el desierto de Param. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Ya con este versículo tenemos un montón de entendimiento, este enviar hombres a reconocer la tierra. ¿Qué tierra? La tierra prometida, la tierra de la promesa, la tierra del Mesías, la promesa de redención y salvación, esa tierra de eternidad, de vida eterna, esa tierra espiritual a la que todos añoramos y de la que todos tenemos la esperanza en su promesa de transformación de nuestros cuerpos en cuerpos redimidos y glorificados como Yeshua. Yeshua es el camino, es la verdad y la vida. Él nos muestra ese camino no de hombre, no de carne, no de ser humano, sino ese camino que transita en su mismo cuerpo para llevarnos de vuelta al Padre. Él es la imagen visible de ese Dios invisible, no a través de la idolatría, no a través de generar un ídolo, sino a través del entendimiento, del conocimiento y de la verdad en la fe, en la palabra. Y es como llevamos esos enviados. ¿Quién es el enviado? ¿Quién es quien nos envía el Padre desde esa tierra prometida? ¿Quién es el que estuvo en el cielo? El que ha bajado del cielo, el único que ha estado en el cielo y que bajó de él para coexistir con los hombres. Y esto está en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, el Logos, la palabra. Y el Verbo, el Logos, la palabra, era con Dios. Y el Verbo era Dios. Él era en el principio. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Eso era Cristo en el principio. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de esta luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. La luz es Cristo. Él es la luz de los hombres, es el que nos muestra el camino, es esa menorá de 7 brazos, es esa completitud del Espíritu. En Isaías 11:1, donde nos muestra el Espíritu de Yahweh, Espíritu de conocimiento, de consejo, de sabiduría, de entendimiento, de inteligencia, el Espíritu de temor de Yahweh, Espíritu de sabiduría. Esa completitud en esos 7 espíritus
que nos habla. Dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Él era un hombre, no era Cristo. Cristo es único, es el unigénito Hijo del Padre. ¿Por qué? Porque fue el primero y el único Hijo engendrado únicamente del Espíritu, sin intervención del hombre. Solamente tenía descendencia de la mujer, y esto está desde Génesis profetizado, que Eva le pisaría la cabeza a la serpiente, que de Eva vendría la descendencia del Hijo. Las mujeres no dan descendencia porque no tienen simiente, son los hombres los que generan la descendencia. Sin embargo, Cristo vino por esta mujer de la descendencia de Eva a través de María, y María era la que tenía la descendencia, la genética del David, del rey David. Dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él. Él es el Dios visible, es la imagen visible del Dios invisible. Él es el Aleph Tav, Él es el creador desde el principio y será en el final, para hacerse uno con el Padre. ¿Por qué el Padre lo eligió a Él para ser enviado? Porque Él fue el que se ofreció para dar su vida por la humanidad. Dice, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no le conoció. ¿Por qué? Porque aman más la mentira, porque hemos nacido en este engaño, en esta mente del Satán, en esta ilusión de la materia, de la separación. Él entiende, Él se compadece de todos nosotros porque nos entiende separados y totalmente descarriados, cada uno por su camino, y a través de Él tenemos ese perdón de ese gran pecado, de irnos cada cual por su propio camino. Dice, a los suyos vinos, y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? La parte de Yahweh, Israel, era su parte. Y de Israel, la parte de los reyes, Judá. Él vino a los suyos. Él fue profetizado desde el principio que nacería el Mesías en la descendencia de Judá, en la tribu de Judá, del rey David, y no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, sean judíos o griegos o cualquiera que lo recibió después, dice, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, porque Él fue engendrado sin pecado. Él nunca pecó, y aún así lo sacrificamos por nuestros pecados. Él murió y resucitó para mostrarnos el camino, que esta carne es un velo que es rasgado para poder ver la verdadera y auténtica vida que es en Cristo y a través de Cristo en el Padre. Dice, a los que creen en su nombre, a los que creen no en el ídolo, sino en el verdadero propósito. Nombre significa Shem en hebreo y nos marca un propósito, una dirección, una forma, una intención para nuestra vida, lo que venimos a hacer, el trabajo, la misión que tenemos en este mundo. Eso es los que creen en su nombre, en su trabajo, en su misión, en la de darnos perdón de pecados y redención de este cuerpo caído, de levantar la serpiente en el desierto, así como Moisés fue mandado por el Creador para que elevara esa serpiente caída en el desierto, y todos los que la vieran y eran mordidos por las serpientes fueran curados. Así también Cristo, al ser levantado
y crucificado en el madero, esa serpiente que es este cuerpo de pecado, este cuerpo heredado por la serpiente antigua, por el Hasatán, el adversario, que desvirtuó la creación del Creador. El Creador jamás creó la muerte. La muerte vino al mundo por el pecado, y el pecado fue por la desobediencia, por querer hacer nuestros propios caminos en lugar de obedecer los caminos de nuestro Creador y de nuestro Padre, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Elohim. No somos engendrados de este mundo. Así como no tenemos ningún mérito por venir a este mundo en la carne, tampoco nos es dado ningún mérito tenemos por nacer en espíritu. El nacer en espíritu nos es concedido simplemente por el hecho de la gracia, de gratis, por la bendición del Padre. Y continúa el capítulo 1 de Juan diciendo, y aquel verbo fue hecho carne, aquella palabra creadora, aquella palabra que lo creó todo a través de esa palabra. Aquella palabra, aquel verbo, aquel logos, aquel entendimiento, ese conocimiento y sabiduría del Padre fue la que lo creó todo y fue hecho carne. Vino al mundo y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. No va a haber otro, no va a crear otro ser como Yeshua. Él es único. Es unigénito y a través de Él y solo por Él, por eso es la puerta, es Dalet, es la puerta de las ovejas, es el 4, por eso son 4 los evangelios, porque Él es la puerta, esa es la puerta estrecha, no en la que va todo el mundo, no es la puerta de la carne, es la puerta del Espíritu, es la renuncia a ti mismo. Es niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Eso es la salvación. Esa es la puerta estrecha. Ese es Cristo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ese es el verdadero arrepentimiento. Deja de seguir al mundo y sus costumbres. Amolda tu mente a la mente del Creador. Vuelve a la senda antigua, vuelve a la palabra, vuelve al mandamiento, vuelve al Shabbat. Eso solamente te hará entender lo diferente que es tu mente, los diferentes que son tus caminos a los del Padre. Es para que entiendas, no para que te salves. La salvación es eterna y la eternidad sola la puede dar Dios por gratis, por gracia. Jamás algo tan valioso puede llegar a tener un precio. Jamás ningún hombre, ningún ser creado puede darle un valor a algo eterno, porque es invaluable. Es imposible que podamos darle un valor, por eso es gratis, porque es tan precioso, es tan grande, que solo el Padre, en su infinito entendimiento, en su infinito conocimiento y sabiduría, lo concede al que Él quiere. Y tú solo puedes arrepentirte y pedir y clamar y orar y suplicar y llorar, humillarte, rendirte al entendimiento de que solo Él tiene esa capacidad, tiene ese don de librarte de toda esta materialidad, de toda esta densidad en la que vives, dándote un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual en esta vida sin pasar por la muerte, lleno de gracia y de verdad. Porque la gracia y la verdad
van juntas. Una existe junto con la otra, la gracia y la verdad. La verdad no puede venderse, la verdad no puede comerciarse, la verdad debe darse por amor, por entendimiento, por compasión, por misericordia, y debe valorarse como algo tan precioso que no puede comprarse por nada del mundo. Por eso es gratis, por gracia. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el que yo decía, el que viene tras de mí es antes de mí, porque es primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia por gracia, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo, Jesús el Mesías, fue hecha. Fue hecha. Él practicó, Él fue en sí mismo cumplidor, hacedor, perfecto ante el Creador para mostrarnos el camino de salvación. Él desde el vientre de su madre fue sin pecado. Nosotros desde el vientre de nuestra madre ya hemos nacido en pecado. Pecamos. Está en el Salmo 51. Desde el vientre de nuestra madre. Por lo tanto, la ley es dada para que tengamos entendimiento de nuestra condición de pecado, de nuestra condición de transgresión, para que comprendamos que está bien, que está mal, cuándo estamos mal, cuándo estamos bien. Conocimiento, entendimiento. Mi pueblo pereció por falta de entendimiento y de conocimiento, lo dice la Escritura. Por lo tanto, el entendimiento, el conocimiento nos da sabiduría, no nos da salvación. No nos da salvación. La salvación viene dada después de arrepentirnos, de entendernos en ese estado terrible y negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz y seguirle a Él a donde quiera que vaya. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el cielo, que está en el seno del Padre, Él le declaró. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen: ¿tú quién eres? Él les dijo que no era el Mesías. Él les dijo, dice, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es nuestro Cordero. Él es nuestra redención. Este es el que dije: tras de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Él estaba desde el principio, desde Génesis, desde Bereshit, en el principio. Creó Dios los cielos y la tierra, y por Él todas las cosas fueron hechas. Y este es el pacto que hizo el Creador con David y su descendencia y con toda la humanidad. En el Salmo 89, 19 nos dice: y dijiste, yo he puesto el socorro sobre valiente, Gibor, poderoso. He ensalzado un escogido de mi pueblo. Allá David mi siervo, ungílo con el aceite de mi santidad. Mi mano será firme con él, mi brazo también lo fortificará. No lo avasallará el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Mas yo quebrantaré delante de él a sus enemigos. Heriré a sus aborrecedores, y mi verdad y mi misericordia serán con él. Y en mi nombre será ensalzado su cuerno, su poder. Asimismo, pondré su mano en el mar, en la mar, en las multitudes. Y en los ríos su diestra, en los ejércitos, en los ríos su diestra. Él me llamará: mi Padre eres tú, mi Dios, la roca de mi salvación. Yo también
le pondré por primogénito, alto sobre los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi alianza será firme con él, y pondré su simiente para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, no guardaren mis mandamientos, entonces visitaré con vara su rebelión, con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad que no mentiré a David. Su simiente será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Por lo tanto, en Cristo somos hechos hijos y somos llamados hijos de Dios, y por lo tanto de este pacto somos hechos junto con Él. Y dice en el capítulo 13 de Números, de esta parashá, dice en el versículo 4, Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Yahweh, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Los nombres nombra a cada uno, porque el nombre justamente es ese, es el propósito de cada uno. Y sin embargo, de todos estos que envió, que fueron 12, solamente 2 de los 12 fueron los que no traicionaron. Esos 2 que así como Cristo envió a Pedro y a Juan también, la misma palabra en hebreo que es para enviar, es el Strong 7971, que es la raíz de Shalach Lecha, que significa Shalach. Shalach es 7971, dice enviar lejos, por o fuera, en una gran variedad de aplicaciones, por ejemplo, acompañar, alargar, amenazador, aplicar, arrojar, buscar, cazar, cesar, consentir, convocar, crecer, dar, dejar, descargar, desenfrenar, despachar, despedir, echar, ejercitar, empujar, enviar, entender, huir, ir, levantar, libertad, llamar, llegar, llevar, mandar, meter, partir, poner, prender, quitar, repudiar, repudio, sacar, salir, señalar, soltar, suelto, tender. Es una variedad de cosas que nos indican la profundidad de esta palabra en el hebreo, y cómo esa relación de enviar o mandar fuera también tiene una acción en el repudio, en el rechazo, porque nosotros recibimos de gratis un gran regalo, y muchas de las personas no entienden que ese regalo lo rechazan, lo desprecian, al creerse a sí mismos pecadores, en vez de seres redimidos, de seres perdonados, de seres reconstituidos en la palabra, así como Pedro sintió esa culpa por haber negado a Cristo 3 veces y fue restituido por el Maestro 3 veces, invitándole y diciéndole en cada acción donde él le decía: sí, Señor, te amo. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, te amo, te amo. Y cada vez que él le decía: te amo, apacienta mis ovejas, cuida mi rebaño, da alimento a las ovejas, a los corderos. Entonces estaba invitándole a una acción de restitución, estaba invitándole a que ese arrepentimiento, esa culpa, la manifestara en la acción también, no solamente en el arrepentimiento de palabra, sino en traer
a muchas almas al Creador, en compartir la palabra con todas aquellas personas a tiempo y a destiempo, aún a los que no quisieran oír, hasta 3 veces, hasta que no, a las personas que no quisieran oír. Y fue a este Pedro al que restituyó, al que fue el perdón más grande, al que fue el que tuvo que ir primero a los gentiles a llevar la palabra, fue a quien le dio el perdón más grande, y a los que nos da el perdón más grande, aquellos que más aman, porque aquellos que más aman son también aquellos que más les es perdonado. Y Pedro le pregunta: Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Y el Rabí Yeshua, nuestro Maestro y Salvador, le contesta: hasta 70 veces 7, haciéndole referencia al 490, haciendo referencia al 49, al Omer, al hecho de contar las semanas, al hecho de la completitud de la misión que finalmente tendría Pedro al recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, a la puerta 50, y también a las naciones, a esa referencia de las 70 naciones, al perfeccionamiento de esas naciones, de ese mar en el cual Él posa su mano, a través del cual Él camina por sobre el mar. El único que caminó con Cristo sobre el mar fue Pedro, y a pesar de que caminó sobre el mar, Él dudó. Y el Padre le recrimina eso, Yeshua le recrimina eso a Pedro en el momento en que Él camina sobre las aguas. Le dice: ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? La duda es el veneno a través del cual el Satán nos confunde y nos hace perder la fe. Y el enriquecimiento de esa fe es a través de la acción y la palabra hecha en nuestra carne, la palabra hecha carne en nosotros, la palabra hecha experiencia en nosotros, la palabra vivida, la palabra viva, que no solamente estudiamos, que nosotros solamente entendemos y disfrutamos en el intelecto, y es un placer el estudio de la palabra, que nos enriquece y nos da alimento espiritual y nos da luz para nuestra alma, sino también esa experiencia, esa satisfacción, compartirla con otros. Por eso le dice: apacienta mis ovejas, ve, lleva la palabra, porque todos nos hemos descarriado, todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gracia del Padre, pero es a través de esa promesa cumplida, de ese pacto cumplido, y esto lo vemos en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, Él fue el que pagó por nuestro pecado, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él nos curó con su tormento, con su sacrificio, con su corbán. Él generó ese corbán, ese también acercamiento. Sacrificio es corbán
en hebreo y significa también acercamiento. Entonces, gracias a ese sacrificio de muerte, que solamente la paga del pecado, la única forma de pago del pecado es la muerte, deberíamos de morir en este cuerpo y sin embargo somos hechos nuevas criaturas. Tenemos un nuevo nacimiento en esta vida sin pasar por la muerte, porque Él murió por todos nosotros, porque habíamos sido descarriados por cada uno su propio camino. Y ese es el gran pecado, creernos suficientes para manejar nuestras vidas, ir por nuestros propios caminos, por nuestra forma de creer que debemos hacer las cosas, por solo nuestro pensamiento, nuestro intelecto es el que dirige, es el que manda nuestra vida y nos lleva por nuestro propio camino. Ese propio camino es descarriarse, es ir fuera de la voluntad del Padre y no tener el entendimiento verdadero de por dónde el Padre quiere que vayamos. Entonces, de esta forma Él nos restaura, porque Él en sí mismo cargó el pecado de todos nosotros. Y esta palabra, que es shalach en hebreo, está en el Nuevo Testamento, justamente a donde quería llegar, como el enviado también, o que envía, o yo envío, y nos lo hace ver justamente el Padre en su escritura. Shalach, me ha enviado a sanar a los quebrantados, el Strong griego 649, pero a ninguna de ellas ha enviado a Elías. Dice también, rogad que envíe obreros a su mies, también. Yo os envío como corderos en medio de lobos, Strong 649. El que desecha a mí, desecha al que me envió, dice el Strong también 649 en Lucas 10:16, en Lucas 10:3. Cuando dice me ha enviado a sanar a los quebrantados, dice Lucas 4:18. Envió un siervo a los labradores, dice Marcos 12:2. Si los enviare en ayunas en sus casas, los envió a su casa, diciendo no entres. No, el que no me recibe a mí, sino que recibe al que me envió, dice en Marcos 9:37. Es el Strong 649, que hace referencia al enviado también. Y justamente este enviado es también cuando habla al ciego que le devuelve la vista y le dice ve al estanque del Siloé, que traducido es enviado. Él es el enviado. El enviado es también el Strong 649. Esto está en Juan 9:7, cuando habla justamente y le dice ve al ciego, le dice ve al estanque del Siloé y lávate los ojos y te recuperarás la vista. Y el enviado, el estanque, se llama enviado, porque Él es el enviado. Yeshua es el enviado a este mundo, porque Dios lo envió al mundo. Dice Juan 6:39, esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Después también en Juan 20:21 dice, como me envió el Padre, yo os envío. Habla Yeshua, como me envió el Padre, yo os envío. El Strong 649 también. Porque a este lo envió Dios como gobernante. Hablan Hechos 7:35. Cuando se refiere a la parábola también de los labradores que él envía y envía a su hijo, dice en Lucas 20:13, dice, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, dice. Estos son cuando se refiere a enviar personas, así como enviaron a los espías a esa tierra prometida y todos hablaron mal de esa tierra.
¿no? Dicen, es una tierra de gigantes que come a sus moradores, que consume a sus moradores, dicen la palabra. Justamente esa tierra a la que era tierra de gigantes, dice en capítulo 13, versículo 33, y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, pequeñitos, y así les parecíamos a ellos, decían, ¿no? A voces, decía, la congregación gritaba. Entonces, claro, ese es el miedo, ¿no? Porque frente a qué estamos luchando, los hijos de Dios, los nacidos en espíritu, frente a potestades, a virtudes, a principados de las regiones celestes. Entonces, Él es nuestro enviado. Cuando nosotros vamos con nuestras propias fuerzas, no podemos luchar contra eso, porque son cosas gigantescas, son seres gigantescos, son seres superpoderosos, giborims, son nefilims, son seres gigantescos, caídos, y que están en esas regiones celestes. Por lo tanto, la única protección y la más gran protección y la más increíble es la de Yeshua. Es a través de Él que somos hechos nuevas criaturas y somos vistos y considerados como hijos de Dios. Por lo tanto, en ese amor, no debemos temer absolutamente a nadie y muchísimo menos a los hombres. Los hombres que están en el mundo obviamente son portales de estos seres y a través de ellos hay una lucha espiritual como una lucha terrenal, pero esa lucha espiritual ya ha sido vencida por Cristo en la cruz. Él ya ha vencido, Él ya es Rey de Reyes, Señor de Señores y reina en todas las regiones celestes. Lo que debemos hacer nosotros es creer, porque si creyéramos como un grano de mostaza, que se hace un árbol gigantesco. ¿Qué significa el hacerse un árbol gigantesco? El que tengamos esa conexión espiritual gigantesca del alimento de nuestras raíces en el cielo y nuestro fruto en la tierra. Ese árbol espiritual que nace desde lo intangible, pero que es eterno. Nuestras raíces no deben estar puestas en este mundo. Nuestras raíces deben estar firmes en el cielo, en el mundo espiritual, en esa base espiritual, en esa roca que es Cristo, y a través de Cristo el Padre, que es invisible. Desde ese mundo invisible, desde esa roca, es como vencemos todo el mal de la ilusión, de la separación que existe en este mundo, y damos verdadero fruto a 100, a 60 y a 1000. ¿Por qué? ¿Por qué damos tanto fruto? Porque ese fruto es el fruto espiritual, son los dones del Espíritu, es la mansedumbre, la paciencia, la misericordia, la compasión, el amor, el temor del Padre, la sabiduría, la inteligencia, el espíritu de consejo, el de poder recibir el consejo, el de saber oír la palabra del sabio y la palabra del que nos advierte, de aquel atalaya que advierte del juicio. Somos hechos nuevas criaturas y somos hechos fuertes en Cristo y recibimos del Padre gracia por gracia, porque recibimos cada día mayor llenura del Espíritu, y esa mayor llenura nos hace entender nuestra verdadera misión, el nombre
que recibimos ese nombre nuevo, esa misión verdadera que es la espiritual, que nada tiene que ver con la mente humana, que nada tiene que ver con la realidad del mundo, y solo tiene voluntad y entendimiento del cielo, de la verdadera ciudadanía en la que hemos entrado por gracia, sin merecimiento, por misericordia, por amor de nuestro Padre hacia sus criaturas, y recibimos el reino en esta vida. Hemos sido hechos nuevas criaturas, nacemos en Cristo y vivimos sin pecado. No porque no podamos equivocarnos, pero podemos arrepentirnos. No porque no tengamos conciencia del mal, porque nos alejamos de él antes de que nos tiente, porque hemos sido hechos nuevas criaturas. Y ese espíritu que vive en nosotros nada tiene que ver con el mundo, nada tiene que ver con las impurezas de esta vida. Por lo tanto, entendemos cada día, cada mañana al despertar, cada noche antes de dormir, reveemos nuestra vida en constante entendimiento, en constante redención, en constante limpieza, nos purificamos en la palabra, y no es un día, sino es cada día. No es solamente los Shabbat, no es solamente los domingos, no es solamente los lunes ni los miércoles, es cada día. Porque el Padre quiere que así sea, quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y la verdad es algo cada día, constante. Es una vivencia, es una manera de vivir. Y cada día nos limpiamos y nos santificamos más. Y Él nos da ese tiempo de misericordia para limpiarnos y purificarnos. Nos redarguye y nos muestra toda la verdad. Y nos guía a toda la verdad, tanto en nuestra vida, tanto en limpieza interna como hacia afuera. Tanto lo que se ve como lo que no se ve. No somos sepulcros emblanquecidos. No somos solamente un vaso limpio por fuera y lleno de inmundicia por dentro. No, estamos en constante limpieza interna y externa. ¿Y qué significa la palabra enviado en griego? Ya dijimos que en hebreo es shlach o enviado, y en griego es apóstelo. El Strong 649 dice poner aparte. También tiene una relación con la santificación. Apóstelo. Dice enviar en una misión, devolver, enviar, mandar, meter, poner. Esa es la misión. Esa es la misión. Nos dan un nombre nuevo, nos dan una misión. Porque la palabra nombre tiene una relación directa con la palabra misión. Apóstelo es un enviado, es un misionero. Y vamos a la palabra Shem para que nos quede más claro qué es. Y la palabra nombre está en esta parashá muchas veces, pero elijo el versículo 17 del capítulo 13, porque allí nos da un secreto también. Dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Yehoshua. Qué increíble. Por eso tiene esa relación directa con nuestro Salvador, Yeshua. Yehoshua, el nombre que tenía antes Josué, Yehoshua era Hoshaya, Hosana, lo conocen el nombre como Hosana, ¿no? Eso que le gritan a Yeshua al entrar al templo en Jerusalén. Pero
el nombre era Hoshaya, Oseas, hijo de Nun, hijo de la puerta 50. Nun es el número, es la letra Nun, es la puerta 50, el número 50, de valor 50. Y justamente nos refiere a Pentecostés. Y el nombre Yehoshua es justamente esta redención, esta salvación. Entonces envió a reconocer la tierra a Moisés y le cambia el nombre de Hoshaya, Oseas, a Yehoshua. Y la palabra nombre, como dije, es Shem, y es el Strong 8034. Y la palabra es justamente la idea de marca o memorial de individualidad, ¿sí? O sea, es qué nos define, lo que nos da esa individualidad, es nuestro Shem, es nuestro nombre. Y dice honor, autoridad, carácter, célebre, por lo que somos célebres, nuestro nombre, conocidos, por lo que somos conocidos, por nuestro recorrido, por nuestro camino, por eso le cambia el camino, le cambia el nombre a Oseas. Oseas, hijo de Nun, se lo cambia a Yehoshua, Josué, y dice fama, famoso, ilustre, lista, nombrar, nombre o renombre, ¿no? Es este reconocimiento de cómo nos conocemos a nosotros mismos y de cómo nos conoce la sociedad, cómo nos conoce todos aquellos que nos rodean. Y este nombre, esta palabra Shem, el 8034, nos deriva a la palabra al Strong 7760. Y el Strong 7760 nos dice aquí Sim, raíz, dice raíz primordial, poner, usado en gran variedad de aplicaciones, por ejemplo, abandonar, abrir, acomodar, afirmar, ajustar, alzar, aplicar, ataviar, atesorar, cambiar, cargar, caso, ceñir, colocar, concierto, considerar, constituir, convertir, culpar, dar, decidir, bueno, un montón de sinónimos de palabras, orden, ordenar, paso, pensar, poner. Esta es la raíz de la palabra Shem, es la palabra Sim. Justamente es multiplicar, nombrar, notar o poner orden, pensar, poner presencia, preservar, porque a través del nombre es que tenemos una presencia, tenemos una forma de pensar, nos define como una forma de pensar, porque habla también de reflexionar, reparar, lo que venimos a reparar, reunir, señalar, tomar, trazar, velar, vestir, es nuestra vestimenta, ese nombre, esas letras que son nuestro nombre y ese nombre nuevo que nos dará el Creador cuando sea la transformación de todas las cosas, ¿no? Nos dará un nombre nuevo, dice la Nueva Jerusalén, tendremos un nombre nuevo que lo pondrá en una piedrecita blanca. Esto es el mensaje a las iglesias de Apocalipsis. Y justamente ese es el apostolado, ¿no? Es ese camino, esos enviados que van y cumplen esa comisión, esa misión dada a estos seres que han recibido esta bendición de justamente de entender la verdadera labor, el verdadero trabajo que deben realizar en esta vida, que es ser enviados y llevar la palabra a todos aquellos que tengan ojos para ver y oídos para escuchar, a todas aquellas personas que quieran recibirlos en sus casas. Y cómo el Padre y cómo a través del Padre Cristo nos explica
cómo debemos dar esa palabra, a quiénes debemos dar esa palabra y cómo debemos actuar cuando nos rechazan. Que hasta 3 veces debemos dar esa palabra y si esa persona no quiere oír, pues debemos sacudir el polvo de nuestras sandalias y salir de su presencia, salir de su casa y llevarnos con nosotros el Espíritu, porque el Espíritu es algo que se transmite a través de la palabra. La conciencia viaja instantáneamente, pero el Espíritu es algo que se encarna por transmisión en entendimiento y en fe. Cuando una persona cree, recibe esa palabra como un alimento para su espíritu y esa palabra germina en él como en tierra buena. Por lo tanto, la tierra que es trabajada, mientras más trabajada es la tierra, es más buena porque ha recibido más palabra y esa tierra ha sido labrada. Y cuando recibe la semilla del Espíritu, germina y da mucho fruto. Y eso es lo que el Padre quiere para nuestra vida, que nosotros demos mucho fruto espiritual, mucho fruto de alegría, de gozo, de paz, de una paz que escapa a todo entendimiento. Una paz que no tiene que ver con el mundo, como el mundo la da. No es esa paz que da el mundo, que es siéntate, medita, respira o haz un ejercicio y vas a tener 5 segundos de paz. No, es una paz que trasciende todo entendimiento. Es una paz que trasciende todos los eventos de tu vida, que a pesar de los momentos de terrible tensión, tu corazón se va a mantener en un remanso de paz, porque va a estar lleno del Espíritu. Por eso Él nos invita a ser colmados del Espíritu. ¿Y cómo recibimos el Espíritu? Por la palabra. Y la palabra por el oír la palabra de Dios. Por eso debemos escuchar la palabra, hablar la palabra, compartir con todos aquellos que quieran oír. Oseas, hijo de Nun, por lo tanto es cambiado a Josué. Vamos a buscar las palabras hebreas para ver qué secreto se esconde aquí. Que es el Strong 1954, Hoshea, que significa libertador. Nombre de 5 también significa. Nos lleva al 3467. El 3467, que es Yashá, estar abierto, ancho, libre, estar seguro, liberar, socorrer, amparar, ayudar, conservar, dar, defender, favorecer, guardador, guardar, libertador, librar, rescatar, salvación, salvador, salvar, socorro, vengar, victoria. Todo eso significa Yashá. Yashá, o que es la raíz de Hoshea, libertador. Por lo tanto, él pasó de ser un libertador cuando estaba dentro de Egipto, porque Oseas pasó el encierro junto con Moisés, Moisés no, pero junto con todo el pueblo de Israel. Moisés es el que los liberó de allí, pero a través del Padre, ¿no? A través de Elohim. Oseas fue liberado o libertador dentro de Egipto, salió de allí y después el nombre que le puso Moisés es el Strong 3091. 3091, que es Yehoshua, ¿no? Yehoshua o Josué. Pasó de ser Yoshea, o sea, Josea o Oseas, pasó a ser Joseas en castellano, pero es Yehoshua en hebreo. Y Yehoshua significa salvado de Yahweh, o sea, pasó de ser él el que se liberaba a ser liberado por Yahweh. Y esa es la gran diferencia. O sea, no por nuestros propios caminos
no por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza del Padre, que es 1000 veces mayor, no por nuestra propia inteligencia. Por eso dice Cristo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ese es el camino, la verdad y la vida. Negarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad del Padre. Aunque todo nos diga que no, aunque el mundo se niegue a ello, aunque todos hagan caminos del mundo diferentes a los nuestros, nosotros nos negamos a nosotros mismos y seguimos su voluntad, la voluntad del que nos envía. ¿Y quién es el que nos envía? Mucho mayor que nosotros mismos. Por eso es una guerra ganada. Nosotros somos vencedores ya en el Mesías, porque ya somos ciudadanos de ese reino. Ya hemos sido rescatados por creer, por tener fe en la palabra del Padre, que se cumple en nosotros todas las profecías, cumpliendo así su voluntad, siendo hechos nuevas criaturas, no por merecimiento, no por ninguna cosa que hayamos hecho, por gracia, entendiéndonos a través de la ley, cumpliendo su palabra para poder ser cada día más santificados, cumpliendo sus mandamientos para cada día santificarnos, pero solamente siendo justificados y siendo verdaderamente salvos en la fe de su sacrificio en la cruz. Eso nos hace justos para el Padre. Eso nos da la justicia verdadera. Eso nos da la vida eterna a través del nacimiento espiritual en esta vida, sin pasar por la muerte. Ya somos ciudadanos del reino. Y ese reino es el que compartimos a través de la palabra con todos aquellos que tengan oídos para oír y ojos para ver. Todos aquellos que se reconozcan a sí mismos, se humillen a sí mismos, se nieguen a sí mismos, en ese orden. Ese es el arrepentimiento del cual Juan proclamaba, el cual todos los profetas clamaban a gran voz, diciendo: deja tus malos caminos, vuelve a las sendas antiguas, vuelve a la palabra, vuelve al verbo, vuelve a los 2 testigos. El verbo, la palabra creadora y el verbo hecho carne, el Dios vivo, Yeshua, el Mesías, el que encarnó en esta vida para ser sacrificio perfecto para el Padre. Por eso el Padre lo ama, porque Él se sacrificó a sí mismo. Por eso los fariseos pedían señales y Él les decía: no tendrán ninguna señal, solo aquella que es la del profeta Jonás, porque Jonás también fue un enviado, y fue un enviado que no quería al principio venir y cayó a las aguas. ¿Quiénes son las aguas? Las naciones. Cayó al mar, en ese mar de almas que es el mundo. Él cayó y fue tragado por un pez, y fue tragado entero. Eso muestra que Yeshua tenía una conciencia plena de dónde venía, de dónde era, que Él era y es y será del cielo. Y ese es el reino que abrió para todos aquellos que creen en Él y le siguen a donde quiera que va. Shalom.